Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas respectivamente. Bien, agradezco muchísimo la invitación a participar en el Seminario de Archivos y Derechos Humanos, Memoria Histórica y Transparencia. Y bueno, voy a hablarles sobre la digitalización de archivos para la gestión de riesgos y la conservación. Siguiente, por favor. Esta invitación que me hacen, yo agradezco mucho porque recientemente este año 2020 participé como consultora en la UNESCO en una encuesta que se aplicó sobre gestión de riesgos en instituciones de la memoria, es decir, archivos, bibliotecas que se encuentran en universidades, museos, archivos nacionales, bibliotecas nacionales, pero también locales, provinciales y de diferente tipo. Y aparte de todo, el tema de la digitalización vinculada a la gestión de riesgos, que es algo ya mucho más especializado, más enfocado a lo que significa digitalizar en el contexto de desde que se empezó la digitalización a fines del siglo XX hasta la fecha, pues ya nos hace acotar el tema de nuestro seminario el día de hoy. Entonces, me gustaría empezar dando un contexto general de lo que ha sido la digitalización de los archivos en este contexto, en esta idea de la gestión de riesgos. Bueno, como ustedes, seguramente muchos de ustedes que trabajan en archivos, en bibliotecas, en centros de documentación, en universidades, analizan y hemos visto cómo la digitalización inició prácticamente a finales del siglo XX, unas más temprano que otras, dependiendo obviamente de los desarrollos tecnológicos de los países y del interés en iniciar la digitalización que sustituyó en su momento a lo que era la microfilmación, entre otras formas de reproducción de los originales de documentos y de libros. Entonces, me voy a empezar más o menos en los años 90, porque aunque unos años atrás ya había algunos proyectos de digitalización y reproducción en formatos electrónicos, ustedes recuerdan que en esos años todavía la tecnología era muy cambiante y todavía sigue siendo, pero en esos años pues empezaban distintos formatos que nos ofrecían las compañías de tecnología para reproducir documentación. Entonces, ahí comenzaron los debates, las discusiones a nivel internacional y a nivel nacional y local de para qué vamos a digitalizar. Entonces, muchos de esos proyectos que se empezaron para la digitalización en esos años no hacían una planeación a largo plazo, sino que simplemente era como aprovechar la tecnología del momento y decidir qué vamos a digitalizar de nuestras colecciones. En los grandes archivos nacionales, por supuesto, eso fue un reto y un debate continuo, y sigue siendo un debate continuo, en términos de qué se digitaliza primero, porque no todo se puede digitalizar, es muy costoso, es tardado, y hay que saber para qué vamos a digitalizar, para quién. Si nosotros queremos digitalizar, bueno, podemos empezar por lo más importante, por lo más antiguo, por lo más consultado, por lo que está en riesgo, etcétera. Entonces, esos fueron los debates. Y paralelamente, los organismos internacionales y quienes se encarguen de los estándares internacionales empezaron también a analizar qué normas y estándares van a regular la digitalización. De manera que a la fecha ya hay un gran avance como en todos esos campos de para qué digitalizar, con qué normas, con qué herramientas y criterios y recomendaciones de qué se puede digitalizar primero, qué se debe digitalizar, cuáles son los costos, previsiones y qué pasa a futuro. Cómo debemos pensar en la obsolescencia tecnológica para que esos proyectos de digitalización sean viables, sean sostenibles y garanticen el acceso a la información que nosotros preservamos y digitalizamos. Bueno, eso digamos como un primer acercamiento al contexto de la digitalización.
Y bueno, como ustedes recuerdan, en los años 90, 2000, todavía muchos archivos daban servicios de fotocopiado, daban servicios de microfilmación, tanto de consulta como de reproducciones en microfilmación o fotografías de los documentos. Después ya a los investigadores se les empezó a permitir el uso de cámaras digitales para que pudieran acceder a la documentación. O bien las mismas instituciones empezaron a digitalizar tanto lo que los investigadores solicitaban como los proyectos que las instituciones requerían y consideraban importantes. Entonces, digamos, aquí empieza un primer vínculo con la gestión de riesgos. Es decir, siempre se pensó que la digitalización era algo parecido a la microfilmación. Vamos a microfilmar para proteger las colecciones y pensar en que tenemos una copia segura y la vamos a guardar en una bóveda, la vamos a dar a la consulta para que no se manipulen los originales, o la vamos a compartir y la vamos a poder enviar a otros archivos para que se consulten, o bien la vamos a mandar a otro archivo, a otra institución, para que se guarde allá por si hubiera algún desastre, alguna calamidad, que se pierda la original, digamos la colección original, tenemos una copia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esos fueron como algunos criterios ya vinculados a lo que fue la gestión de riesgos. Se fotocopia, se microfilma, se digitaliza para tener una copia segura, entre otros de los criterios, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Bueno, aquí ya les di algunos antecedentes, no me voy a meter mucho ni voy a profundizar mucho en estos antecedentes porque, bueno, nos tardaríamos mucho en hablar de cómo inició la digitalización, cuál fue la tecnología, cómo fue cambiando esa tecnología. Bueno, por eso hay muchas lecturas interesantes que se pueden buscar. Lo que me gustaría también mencionar es cuáles fueron dentro de ese contexto del inicio de la digitalización algunos de los proyectos exitosos y fallidos, o en qué consistió su éxito y en qué consistió que fueron fallidos. Los proyectos exitosos ya vistos, digamos, después de casi 50 años, 40, 50 años que inició la digitalización, pues hemos visto que han sido los proyectos que han sido colaborativos, es decir, que no solo una institución los hizo, digitalizó y ahí dejó guardadas sus copias digitalizadas, sino que procuró que ese proyecto fuera colaborativo, como ahora hemos visto en muchos de los proyectos en que varias bibliotecas nacionales conjuntan esfuerzos, colaboran y usan estándares de bibliotecas, o también los archivos usan estándares de archivos, hacen proyectos colaborativos y difunden sus digitalizaciones en conjunto. Entonces, los proyectos exitosos a lo largo de estas décadas han sido los que han sido colaborativos, los que se han basado en estándares nacionales e internacionales, los que tienen una base técnica, ya sea de descripción de archivos o ya sea de catalogación de bibliotecas, entre otras formas de catalogar, de normalizar la gestión de los documentos y de las bibliotecas, los que no han buscado el lucro comercial, los que han sido de bajo costo, aunque en general hay muchos que han sido costosos. Sin embargo, bueno, pues entre el bajo costo y un costo razonable que ha permitido equilibrar, digamos, que aunque haya sido una gran inversión, sea un proyecto a la fecha sostenible. Que han sido multidisciplinarios, porque digitalizar una colección implica involucrar no únicamente a los técnicos y a los informáticos, sino a otras disciplinas como los conservadores, para que garanticen que los documentos están en buen estado, que los libros están en buen estado para manipularse y digitalizarse, entre otras de las profesiones que se involucran en el proceso de digitalización. Otro muy importante en los proyectos exitosos ha sido que son accesibles, es decir, que se digitaliza para garantizar la accesibilidad del documento electrónico, digital,
que es claro que tuvo un control de calidad adecuado para que se lea bien. Y otros de los temas, que además es interesante porque los archivos y las bibliotecas han evolucionado a la par de una serie de legislaciones, normas y estándares que han estado vinculadas, por ejemplo, al copyright y al acceso de los datos personales, a la protección de los datos personales, entre otras de las nuevas leyes que hemos ido aprobando, bueno, se han ido aprobando en la sociedad, como las leyes de transparencia, las leyes de acceso a la información, la protección de los derechos humanos. Entonces, todo eso vinculado, imagínense, a los temas de acceso a la información en archivos y en bibliotecas, pues ha sido muy importante que se vea de manera conjunta. Por eso, esos proyectos exitosos que yo les digo han contemplado como todos esos criterios, no los han dejado de lado, porque entonces si uno digitaliza una gran colección fotográfica y no toma en cuenta a los autores de las fotografías y protege sus derechos patrimoniales y morales, entonces va a ser un proyecto fallido en términos de digitalización y de difusión, a menos que solamente se quede a nivel de consulta o en un pequeño archivo, ¿no? Ahora, otros proyectos exitosos pues, han tenido que ver con la dimensión de las instituciones de la memoria, es decir, hay bibliotecas privadas, hay bibliotecas incluso públicas pequeñas, o archivos pequeños que han podido hacer proyectos de digitalización muy dignos con sus recursos humanos y económicos que se tienen y han sabido elegir qué colecciones digitalizar y entonces son realmente joyas que están ahí guardadas como parte de sus otras colecciones, porque la digitalización de colecciones, de archivos y de bibliotecas se vuelve la creación de nuevas colecciones, porque también hay que preservarlas, hay que conservarlas, hay que buscar un espacio donde tecnológicamente se guarden, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de proyectos, bueno, y voy a dar algunos ejemplos de proyectos exitosos. Sabemos perfectamente que los mormones han digitalizado durante el siglo XIX y XX, fines del XIX, más bien hacia el siglo XX, perdón, cuando empieza la microfilmación así masiva, y ahora siguen más que microfilmando, ya no están casi microfilmando, están digitalizando y con las nuevas tecnologías siguen haciendo reproducciones de todos los archivos de los registros civiles y notariales, entre otros, y ellos han hecho de manera sostenible en el tiempo, todo el siglo XX y todo este siglo, han ido a la par de los cambios tecnológicos y han podido mantener su proyecto de digitalización, por ejemplo, de actas de nacimiento, de manera sostenible. A lo mejor ahí hay detrás una gran cantidad de dinero invertido, sin embargo, han sido proyectos exitosos en términos de que siguen teniendo grandes colecciones accesibles para saber las personas en el mundo y sus antepasados cuáles son sus actas de nacimiento, de defunción, entre otros de los documentos que ofrecen, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero bueno, hay otros ejemplos aquí en México, por ejemplo, de los archivos, las bibliotecas que han digitalizado y han hecho proyectos sostenibles, que pues realmente son pocas, son contadas. Una de ellas es la Fundación Carlos Slim, que tiene un centro de estudios de historia de México, pero ellos han invertido en un servicio de digitalización que han comprado, entonces ellos periódicamente están actualizando la tecnología para que sus colecciones digitalizadas, que son un alto porcentaje de su acervo total, sigan siendo sostenibles y accesibles. Pero a lo mejor ahí sí detrás hay una gran inversión de recursos. Pero también hay que pensar en grandes bibliotecas, en grandes instituciones nacionales que ya tienen grandes colecciones digitalizadas. La Biblioteca del Congreso es otro ejemplo, la de Estados Unidos es otro ejemplo en que incluso uno entra y en su página web encuentra un apartado específico para acceder a sus colecciones digitalizadas. Esos son algunos ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? Ahora, en cuanto a proyectos fallidos, ¿qué es lo que pasó en los proyectos fallidos de digitalización? Bueno, muchos se debieron a que se quiso de manera aborazada digitalizar los acervos. Incluso recuerdo, a mí me tocó colaborar en el Archivo General de la Nación en el año 2000 al 2010,
Y esos años pues fue interesante ver cómo la tecnología fue cambiando las formas también de digitalizar la documentación. Entonces, pues las compañías que en ese momento ofrecían servicios de digitalización eran pocas, los escáneres eran muy diferentes a los que son ahora, era una tecnología mucho más atrasada. Sin embargo, ya se ofrecían, por ejemplo, estos servicios de digitalizar como si fueran fotocopias que mete uno todas las hojas y se digitalizan. Ahí, obviamente, los conservadores pusieron el grito en el cielo porque, pues, ¿cómo van a meter documentación del siglo XVIII en una especie de fotocopiadora en donde se digitalizaba todo? Y aparte, pues había que ver el control de calidad para que la imagen estuviera nítida, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, ya haciendo un balance del fines del siglo XX a la fecha, realmente los proyectos fallidos en digitalización se han debido a que no han tenido orden, no se han basado en estándares, no han tenido un control de calidad, han vivido y padecido la obsolescencia tecnológica, de manera que por más que respalden en antiguos discos y formatos, ya no se pueden leer o ya no hay equipos para leer esos discos y esas copias que en algún momento se guardaron, o son ilegibles, son irrecuperables, digamos, fue un alto costo en términos de que no se planeó en ese momento para el futuro que soy y que va a ser después esa conservación de esa información. Y tampoco tal vez es que hubo criterios definidos para qué se digitalizaba como de la caja 1 a la caja 1000, por decir, ¿no? Estoy citando ejemplos ficticios, pero bueno, es como para empezar a reflexionar que desde ese momento que se empezó la digitalización, ya debió haberse pensado en este tema que nos centra en esta presentación, que es la gestión de riesgos. O sea, en el momento que uno decide digitalizar, tiene que pensar en los riesgos que va a correr mi digitalización para la preservación del futuro. Y bueno, digamos, este grupo Interpares que justo surgió en los años 90, que se empieza a digitalizar y que ahora ya tiene una larga trayectoria, que recomiendo muchísimo que busquen todas sus lecturas y tiene muchísimas recomendaciones y han hecho estudios de casos fallidos de por qué no ha funcionado la digitalización. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, vamos a ir entrando un poquito más de lleno en el tema. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, la base de la gestión de riesgos es un continuo. ¿Qué significa este continuo? Las fases de la gestión de riesgos son la prevención, la mitigación, la preparación, la alerta temprana, la respuesta a la emergencia o al desastre, la recuperación después de la emergencia o el desastre y el diagnóstico y evaluación del riesgo. Pero estas, digamos, fases vuelven a empezar todo el tiempo. Es decir, no tenemos que esperar a que surja una emergencia, no tenemos que esperar a que llegue el desastre. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de desastre. Y creo que esta pandemia que estamos todos viviendo nos dio el ejemplo perfecto, porque no estábamos preparados, nadie estábamos preparados, y en el momento en que nos piden iniciar una contingencia, en ese momento empieza a activarse la gestión de riesgos en términos de vamos a prevenir que no llegue la pandemia a nuestro país, pero no a nuestra institución, no a nuestra casa, no a nuestra familia. Y entonces estamos todavía en la fase de mitigación, de respuesta a la emergencia. Es una emergencia, pero en algunos países ya es un desastre la pandemia en términos de que no hay control en ciertos momentos, véanse los hospitales, por ejemplo, y estamos esperando la famosa recuperación, ¿no? Después de la emergencia de la pandemia. Sin embargo, a la par de la pandemia, por poner un ejemplo muy cercano a todos con los que estoy hablando, seguramente, es que han surgido riesgos paralelos. Y dentro de la gestión de riesgos,
tenemos varias como categorías o niveles de riesgo. Ahora, digamos, los organismos internacionales, Naciones Unidas y distintos organismos dedicados al cambio climático y a la gestión de riesgos, haciendo un estudio de cómo ha cambiado, por ejemplo, la temperatura y los desastres en el mundo y cómo han aumentado, vean ustedes los desiertos, las sequías han aumentado, el nivel del mar, sabemos que en el 2050 va a tapar muchas de las islas que existen, etcétera, etcétera. Se han dado cuenta que es urgente que se tome una política de prevención de riesgo, más que esperar a que llegue la emergencia o el desastre y ataquemos el desastre. Entonces, en ese sentido, tenemos varios conceptos que son importantes. No solo es el riesgo, es qué amenazas tenemos. Vamos a centrarnos ya en la digitalización. ¿Qué amenazas tenemos con colecciones que ya están digitalizadas? ¿Qué riesgos existen para su preservación? ¿Qué daños puede haber? Y qué desastres podrían ocasionarse según en donde estén ubicadas. Entonces, tenemos diferentes tipos. Tenemos los riesgos, amenazas, daños, desastres, humanos, biológicos, meteorológicos, hidrológicos, químicos y geológicos. Es decir, de cada uno vamos a hacer una subdivisión. Entonces, de los humanos, bueno, un incendio puede ser provocado por los seres humanos, incluyendo por una mala instalación eléctrica. Pero también las fallas tecnológicas pueden ocasionar desastres, y una de ellas en el tema de la digitalización, pues es obvio. O sea, si no tenemos una, digamos, tecnología adecuada, por más colecciones que queramos digitalizar, si se queda obsoleta, no la vamos a poder leer, y eso ya está pasando en muchas colecciones, incluso de video, de cine, de sonido, y hay un riesgo latente a perder la memoria colectiva. Pero también una guerra, también un conflicto civil, un conflicto político puede ocasionar una serie de riesgos. Tenemos los biológicos, que son desde los hongos que se generan en la documentación porque se humedece, hasta las plagas y los virus como el que estamos padeciendo ahorita, el coronavirus. Y otras enfermedades que pueden surgir también, no sé, en las vías respiratorias, en lugares muy cerrados donde se acumula el polvo, las plagas, etc. Los meteorológicos, pues como todos sabemos, pueden ser los huracanes, los tsunamis, las tormentas, que pueden generar inundaciones y que afectan mucho, sobre todo el patrimonio documental en archivos y en bibliotecas. Los hidrológicos, que se relacionan también con el agua, y los deslaves, por ejemplo, entre otros, son las inundaciones. Y los químicos, que pueden llegar a ser desde los muy extremos como radioactivos, pero también los daños químicos en laboratorios de conservación, en donde ya se están haciendo uso de químicos para ciertos tratamientos, y bueno, pues eso también son flamables, etcétera, etcétera. O bien, en las fotografías contienen nitratos y otra serie de componentes que pueden ser flamables también. Y los geológicos, finalmente, pues que son los terremotos, los volcánicos, etcétera. Entonces, bueno, en el cambio climático hay proyecciones a 10 y a 30 años para privilegiar la prevención de riesgos. Y esa prevención están sugiriendo, por ejemplo, en Naciones Unidas, que los Estados miembros tomen acciones en sus políticas públicas para que sea una prioridad. Es una de las recomendaciones principales que se hace. Por lo tanto, también la vamos a hacer en la digitalización, ¿no? Entonces, digitalizar, vamos a hablar ya de las recomendaciones. ¿Qué se recomienda para cuando uno inicie la digitalización de una colección? Pues que sean proyectos sostenibles a futuro, accesibles, no obsoletos, y que su preservación y conservación sea adecuada. Pero para eso pues, se tiene que hacer una planeación, se tiene que hacer un análisis de qué tecnología se va a usar, si tenemos los recursos, si no los tenemos, si tenemos el espacio para guardar esas colecciones digitalizadas, por cuánto tiempo somos capaces de guardarlas con esa tecnología y qué vamos a necesitar. Entonces va a ser como una estimación de costos para más o menos calcular si tenemos la capacidad de hacerlo. La siguiente, por favor.
Y ahora eso se vincula con la digitalización y la conservación. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía hace un momento, cuando digitalizamos estamos creando nuevos archivos digitales con otro formato. En la encuesta que me tocó colaborar en la UNESCO este año, de un total más o menos de 63 instituciones encuestadas, creo que alrededor de 12% de ellas solamente contienen documentación ya electrónica y en formato digital. El resto todavía mantienen grandes cantidades de colecciones en formatos anteriores a lo digital, que puede ser el papel, bueno, la fotografía, el sonido, en todos los distintos formatos, sobre todo que en el siglo XX invadieron, digamos, las empresas tecnológicas en términos de dónde se guardó el cine, dónde se guardaron los videos, el sonido, las fotografías, nada más piensen en todos los formatos que hubo y esos están guardados en los archivos. Entonces, digamos, pero ese es como otro tema. Vamos a centrarnos en que ya los archivos que están naciendo, propiamente pensemos en el siglo XXI, están naciendo digitales, están naciendo electrónicos, con documentación electrónica que hay que gestionar de manera diferente a cómo se gestionó el papel. De esa forma, tenemos nuevos retos en términos de la conservación. Entonces, hay que preservarlos en espacios adecuados. Ustedes vean los archivos nacionales de Australia, que acaban de inaugurar un nuevo edificio muy recientemente, hace 1 o 2 años. Vean el edificio, ya no es el edificio que se planeaba, como en los archivos nacionales de Francia, que se planeaba a 150 años unos edificiones en donde iban a caber las grandes colecciones, sino que ya son espacios mucho más pequeños en donde se va a guardar la documentación electrónica. ¿Y qué requiere la documentación electrónica? Espacios muy fríos, espacios en donde se guarda en sites especializados la documentación. Tampoco me voy a meter mucho en estos, digamos, especificaciones técnicas, pero son como para que vayamos teniendo este panorama general de la conservación. Ahora, la planeación de lo digital exige prospectivas a largo plazo y a muy largo plazo, nada más, bueno, 10 años, no, a ver, todo el siglo XX, me va a durar toda la colección, todo el siglo XX, ¿qué va a pasar? Y también qué costos va a implicar para la institución, tanto desde la luz, el mantenimiento, el que no se vuelva obsoleta la tecnología, las prioridades de conservación y la transferencia tecnológica, entre otras cosas, con el fin, pues, de que sea accesible la información y recuperable. Ahora, un tema importante en la conservación es su validez jurídica. Como ustedes saben, muchos de los archivos están digitalizando colecciones, muchos de los documentos electrónicos que están surgiendo tienen la disyuntiva ahorita de, bueno, sí, ya lo hice en mi computadora, ya le puse un sello electrónico, todo es electrónico, pero a ver, vamos a pasar del documento electrónico que yo mando en un correo a que tenga una validez jurídica. Y aquí me voy a un tema de criterios para digitalizar, pero también para qué voy a digitalizar y preservar. Es decir, piensen ustedes en muchas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han ido a través de los años de esta defensa, sobre todo los que son de origen privado, ¿no? O que son organizaciones no gubernamentales, han ido acumulando expedientes de casos específicos en la defensa de los derechos humanos, y muchos de esos expedientes también son electrónicos, son copias electrónicas, pero no son los originales. Entonces, cuando ya quieren llevar un juicio específico a la Corte Suprema o en fin, a otras instancias ya legales, se topan con que esa documentación son copias. Entonces tienen que ir a la búsqueda de la documentación original para conseguir certificaciones. Y pues obviamente es muy costoso estar acumulando y pagando documentación certificada para tener colecciones paralelas de expedientes, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos. Entonces, mientras no exista
ya seguridad en que los documentos electrónicos tienen validez jurídica, ese sigue siendo un obstáculo para quien empieza a generar grandes colecciones, incluso las propias familias que van acumulando papeles para defender a sus familiares, ya sea desaparecidos o ya sea que sufrieron alguna violación a sus derechos humanos, pues tienen que hacerse de documentación que legalmente sea válida para poder iniciar juicios, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que son claros en términos de, bueno, vamos a conservar documentación digitalizada o electrónica, pero ¿qué pasa con este tema de su validez jurídica? Pero también, ya yéndonos a otros aspectos, como yo les decía al inicio, ¿qué pasa con los copyright? ¿Qué pasa con los datos personales que existen en esa información digitalizada o electrónica? También tiene que haber regulaciones. Bueno, aquí les di algunas ideas sobre la conservación, sobre la planeación de la digitalización, o sea, qué se tiene que considerar y qué criterios. Me gustaría agregar algunos otros. Cuando nosotros empezamos, bueno, cuando a mí me tocó colaborar en los inicios de la digitalización en el Archivo General de la Nación de México, pues teníamos reuniones entre varios de los colegas para definir, a ver, qué criterios vamos a seguir en la digitalización de una colección. Entonces, unos eran históricos, ¿no? Así que vamos a escoger por antigüedad, entonces, pero para eso tenemos que hacer como unas grandes tablas en donde poníamos, a ver, casi cada colección de todas las que se tenían en el Gran Archivo Nacional de México, vamos a ir haciendo un diagnóstico por colección. Entonces, de cada colección poníamos, a ver, vamos a ponderarle la antigüedad, vamos a ver qué tanta demanda de consulta tiene ese fondo en particular, cómo están sus soportes, o sea, su fragilidad, la conservación. Entonces requeríamos el diagnóstico de los conservadores, de los restauradores, qué tanto se ha difundido, si falta por difundirlo, conviene difundirlo o no, si son documentos de interés para la institución, para desarrollar algún proyecto institucional o para los centros de investigación o los investigadores, si son importantes para que ya no se manipulen porque están muy dañados, si son documentos de interés público. Por ejemplo, en algún momento se hizo la digitalización de todas las fichas de migración desde los años 20 del siglo XX, desde inicios del siglo XX, fines del XIX y principios del siglo XX, que fueron después muy útiles, por ejemplo, en el momento en que muchos españoles estaban haciendo trámites para recuperar su nacionalidad, por ahí de los años 2000, 2010 más o menos. Entonces, así, bueno, podemos poner muchos ejemplos, pero no me quiero como perder mucho en los ejemplos, sino en ir dando como estos criterios. Y bueno, ahora, en términos ya de los aspectos técnicos y la metodología, y bueno, pues sí es importante que dentro de las decisiones que se tomen en las instituciones o las personas que quieran digitalizar colecciones, hagan siempre diagnósticos específicos, especializados al iniciar. Es decir, tanto qué estado de conservación guarda la colección, pero también qué costos me va a implicar y qué beneficios me va a traer, qué herramientas tecnológicas tengo, qué estándares conozco para aplicarlos a este proyecto de digitalización, si ya domino el registro de los metadatos asociados a las imágenes, si ya sé qué programa voy a usar, si ya tengo la capacidad de decir, esta imagen tiene un código y ese código va a ir ligado a la descripción de los metadatos del contexto que fue creado el documento. Y bueno, ¿y dónde voy a guardar los respaldos electrónicos? ¿Cómo voy a garantizar su accesibilidad? ¿Y cómo voy a difundir esa información? Entonces tenemos que pensar en todas las áreas involucradas, así seamos un archivo o biblioteca pequeña, un archivo público, un archivo privado, una colección familiar, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente lámina. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros nos encontramos en la era todavía del predominio de los archivos analógicos, aunque no me lo crean. Y obviamente nos está ganando la dimensión de los archivos digitales en términos de cantidades, si se miden, si se contrastan los
pentabyte, gigabyte y todos los bytes que existen ahora, los términos que existen para las grandes cantidades de información electrónica y digitalizada, a comparación de lo que nosotros medimos en papel, que es, o los analógicos, que es en kilómetros de documentación, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, digamos, ahorita hacer la comparación, pero seguimos estando en una fase en el que los archivos analógicos siguen teniendo mucho peso, siguen existiendo en grandes cantidades y los digitales están acumulando grandes cantidades de información electrónica y digitalizada que necesita gestionarse correctamente. Y lamentablemente es que muchos de los archivos que están digitalizados, que se han digitalizado o que han nacido electrónicos, han sufrido pérdidas lamentables. Y la NASA lo padeció y por eso fue que creó su sistema OISE para poder gestionar de manera correcta, y ya incluso ofrece a otros archivos su sistema OISE para la gestión de archivos electrónicos. Entonces, sí, la siguiente, por favor. Bueno, ya hace un momento hablé de que pensaran o recordáramos la diversidad de soportes que en el siglo XX hubo en la fotografía, en el cine, en el sonido y en la tecnología digital incluso, desde que surgió. Entonces, uno de los retos, además de la conservación, por supuesto, es no perder la información valiosa, porque muchas veces lo que se digitaliza es para guardar información valiosa que después ya no se puede recuperar. Ahora, se digitaliza con el mismo principio que se empezó a microfilmar en el siglo XX, para preservar una colección en otro formato, para tener una copia segura de esa colección y para poder difundir información que difícilmente se leía. Por ejemplo, la Fonoteca Nacional de México ha hecho un gran trabajo de recuperación desde los disquetes antiguos y muchos formatos que ya no se tienen los aparatos, pero ellos han logrado pasar a digital muchas de esas colecciones y han logrado hacer accesibles al público y a ellos mismos como institución esa información, que de otra manera, pues sí, se hubiera perdido o se hubiera quedado en esos formatos en espera de que alguien otra vez inventara o recuperara antiguos aparatos para leerlos, ¿no? Bueno, entonces, en el contexto actual, ahorita vamos a ver una lámina que nos explica un poco mejor de qué se trata el contexto actual, en dónde estamos entre lo analógico y lo digital, y un ejemplo sobre documentación científica. La siguiente, por favor. Bueno, esta lámina la presentamos en Panamá, en el Comité Regional de América Latina y el Caribe de Memoria del Mundo, en el Foro de Ciencias de América Latina y el Caribe que hubo en octubre del 2018, en uno de los talleres que hicimos sobre archivos sin ciencia, se llamó. Entonces, en ese taller nosotros presentamos esta lámina como miembros del comité en ese momento regional de América Latina y el Caribe, para explicar. Si se fijan ustedes, en la mitad de la lámina tenemos el parteaguas y arriba, bueno, es el universo actual de los archivos. Entonces, en el primer recuadro azul tenemos kilómetros lineales de documentación histórica preservados en soportes heredados del pasado o generados en el presente. Es decir, seguimos, ustedes simplemente en donde vivan, en el país en donde se encuentran, piensen cuántos archivos y cuántas bibliotecas tienen estas características. Sigue habiendo muchísimos archivos y bibliotecas con kilómetros lineales de documentación o libros preservados en estanterías, en donde se incluyen distintos soportes, desde los más antiguos, como madera, tela, papel, metal, fotografía, video, sonido o formato digital, ordenados por el hombre para su acceso en catálogos, digamos, impresos o automatizados, ¿no? O sea, ese es como el clásico, digamos, modelo de un archivo o una biblioteca en el que uno va, se sienta en la sala de consulta, solicita el material, lo revisa, lo reproduce como quiera y lo estudia.
¿Qué pasa con el parteaguas? Tenemos a la derecha el recuadro, millones, billones o trillones de bytes de información digital acumulada, o electrónica, por supuesto, generada y respaldada por el hombre en procesadores de datos, programados, ordenados, con algoritmos, para acceder a ellos, bueno, aquí se pone, mediante inteligencia artificial, en caso en que ya nos sintamos todos tan modernos, en que la inteligencia artificial me va a decir, por favor, tráeme toda la información que necesito sobre este tema, no sé, pandemias a lo largo de la historia. Entonces yo llego, pico y ya me trae toda la documentación sobre pandemias. Bueno, suena que parece interesante, pero todavía no hemos llegado a eso. Ya en algunos buscadores sí se está logrando hacer eso. Digo, el mismo Internet permite hacerlo y ir descartando información. Ese es el clásico ejemplo de que en el Internet, con toda la información acumulada, podemos recuperar información con criterios de búsqueda. Pero pensemos también en los archivos que están generando documentación electrónica y digitalizada y en qué medida hacemos accesible esa información que se va haciendo grandes cantidades de documentación electrónica. Entonces, ¿qué catálogos estamos ofreciendo? ¿Qué formas de búsqueda estamos haciendo para que el usuario, nosotros mismos, tengamos acceso a esas grandes cantidades, sus grandes bancos de datos que a lo mejor primero eran pequeños y después cuando ya son demasiado grandes, hay que buscar mecanismos ágiles de acceso? Entonces, ¿cuáles son los desafíos comunes que tenemos entre lo analógico y lo digital? Primero que nada, y de las cosas más importantes, en ambos casos tenemos que garantizar su preservación y acceso futuro, porque es parte del patrimonio. Por otra parte, hay que evitar pérdidas irreparables en ese patrimonio documental, muchos de ellos ocasionados, pues, por supuesto, por negligencia, pero también por desastres, o por falta de voluntad política, o por falta de planes de gestión documental o recursos, digamos. Esas son algunas de las reflexiones en términos de la conservación, los desafíos comunes que ambas colecciones analógicas y digitales tienen en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, ya para ir cerrando, les dejo este ejemplo. Abajo viene la fuente. Esta es una lámina bien importante que se encontró en la NASA, en la página de la NASA, porque si ustedes ven, es un ejemplo, también se presentó este ejemplo en el foro de CILAC en Panamá. Lo presentó el Comité Regional para América Latina y el Caribe de Memoria del Mundo. Entonces, lo que quisimos aquí enseñar es decir, cómo se producen dentro de la NASA, que esta es una lámina que ellos tienen en su página, cómo producen sus datos duros, estos datos que sacan sus ondas que van a los planetas y toman fotografías y hacen toda su acumulación de información digitalizada, que le llaman los datos duros, cómo esos datos duros pasan a sus diversas formas de acumulación y de procesamiento y de resguardo archivístico, por así decirlo, cómo van descartando cuáles son útiles, cuáles no, cuáles sí se guardan dentro de archivos accesibles a la misma NASA, que son cuestiones además muy técnicas muchas veces, y cómo esos datos, que son los datos procesados, archivados, respaldados y distribuidos para distintos fines, es decir, unos para fines de investigación, otros para fines técnicos, otros para fines de continuar las exploraciones espaciales, por ejemplo, pero otros también para la investigación y la divulgación científicas, tanto para el público como para la propia institución, como para generar nuevos archivos que son producto de la investigación y la divulgación científica. Entonces, son como estos ciclos de la documentación que nos permiten entender mucho mejor cómo se genera la documentación electrónica, porque todo lo que ya se recaba por la NASA en las misiones espaciales es electrónico, es digital, o se vuelve digital en el momento en que se hace. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir y no extenderme más, lo que me gustaría es solamente reflexionar qué hacer para prevenir riesgos y desastres al digitalizar archivos y documentos. Bueno, ya les fui dando como algunas ideas a lo largo de esta presentación, pero mi principal recomendación es
que se incluya la gestión de riesgos en los proyectos de digitalización hechos y por hacer, es decir, tanto las colecciones que ya están digitalizadas, los documentos que nacen electrónicos y que se van a respaldar como documentos electrónicos, porque acuérdense que digitalizar y generar documentos electrónicos es diferente, porque se digitaliza, es como copiar algo que ya existe. Entonces, esta gestión de riesgos va desde lo que yo les hablaba de las fases, tanto de prevención como mitigación, preparación, respuesta a la emergencia o al desastre, recuperación. O sea, ¿qué pasaría? Hacer como estos escenarios de, a ver, si en mi institución que está cerca del mar puede haber una inundación o puede haber una tormenta que inunde mi archivo y está en mal estado, entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, hacer un plan de emergencia por escrito. ¿Cuáles son las medidas que debo de tener en caso de temblor, en caso de una erupción volcánica, si estoy cerca de una zona volcánica, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico de los riesgos que corremos, de las amenazas que hay en nuestro entorno, en nuestro contexto, no solo en nuestro cuartito donde se guardan los archivos, sino en la institución, en el contexto de la ubicación donde están, si están dentro de una zona sísmica, de un río, cercano a un río, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un plan de emergencia y dentro de ese plan de emergencia debemos incluir también las colecciones digitalizadas, específicamente pensando en sus características técnicas y tecnológicas, es decir, ¿qué pasa si se va la luz durante una semana, siendo que esos archivos tienen que estar en un nivel de enfriamiento constante? Hay que preguntarle a los que saben, a los técnicos, a los informáticos, qué riesgos correría mi información si se va la luz, si se me descompone, si la tecnología se vuelve obsoleta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me voy a extender más porque ya terminó aquí